Entramos. Muy buenas noches a todos. Una vez más estamos aquí en el Descifrando la Guerra para traeros el boletín diario de noticias sobre la guerra ruso-ucraniana. Ha sido un día bastante intenso, que ha habido bastante movimiento y ahora vamos a tratar de resumir todos los principales acontecimientos. Para ello he estado todo el día dándole vueltas al mapa para intentar explicaros lo mejor posible cuál es la situación sobre el terreno a estas horas y de al menos las cosas que tenemos confirmadas. Nos pasabais antes de que empezáramos el directo el derribo de 2 aeronaves rusas. Lo he visto, no lo hemos subido todavía a Twitter, pero las tengo vistas y lo vamos a subir en cuanto podamos. Bueno, me acaban de chapar un poquito algo que iba a decir. Acaba de decir el gobernador de Nikolaev que los rusos están a las puertas con tanques y están moviéndose a través de la ciudad. Pero bueno. ¿Pero qué ciudad has dicho? Nikolaev, que vamos a hablar de eso aquí. Ahora lo hablamos. Vale. Sí. Bien. Resumen de los principales acontecimientos del día. Las que veis aquí en negro, ¿de acuerdo? Es cómo estaba la situación en el terreno, digamos, a la medianoche pasada. ¿De acuerdo? Hace 22 horas. Y ahora vamos a ver cómo han progresado los avances rusos, porque ha habido avances rusos en varios puntos a lo largo del día. Que habíamos confirmado hasta ahora. Ha habido dos grandes zonas de avances. La primera es en el sur, en la región de Kherson-Zaporizhia. Que básicamente los rusos han consolidado su control sobre Melitopol. Que es unas preguntas que nos estabais haciendo ya antes de entrar en el directo, que es cuál es la situación en Melitopol. Dime. Si quieres puedes acercar un poquito el mapa. Sí, voy a acercarlo un poco más. Que esta ciudad, que es Melitopol, es que tampoco quiero que aparezcan muchos nombres porque me parece más confuso. Que es esa ciudad, que es una ciudad clave, es una de las ciudades más importantes contra los rusos ahora mismo, y desde allí han lanzado ofensivas en varios ejes, en varias direcciones, siendo el más importante hacia el este, hacia Mariupol, por la costa del Mar de Azov, y el otro más importante hacia el norte, que han llegado hasta por la localidad de Vasilivka, aquí arriba, la estáis viendo, y la localidad de Tokmak, que están pues relativamente cerca de Zaporizhia, que es otro capital regional y es relevante. Bien, este eje de avance, y perdonad un momento, que lo siento que no he desconectado el sonido de todo para que no se cuele el streaming, lo siento, ahora mismo lo hago. Este eje de avance es particularmente importante porque están acercándose a Mariupol. Mariupol es el segundo puerto más importante de Ucrania, ¿vale? Es una ciudad de 500.000 de habitantes y es uno de los lugares más fuertemente defendidos de toda la línea del frente, puesto que está dentro de la región de Donetsk y por lo tanto estaba dentro de la zona en la cual ya habiendo un conflicto armado los últimos 8 años. Bien, las tropas rusas están ahora mismo a 75 kilómetros al oeste de Mariupol y a tan solo 20 al este o al norte. Lo más probable es que esta misma noche o mañana la ciudad de Mariupol sea totalmente rodeada por las tropas rusas. Este es el desarrollo más importante de esta zona del frente y lo que creo que va a marcar las próximas horas. Vale, otros puntos del frente. Bueno, como os podéis ver aquí, los rusos también han avanzado al norte de Mariupol de cara a hacer este cerco que estábamos comentando. Bien. Más al norte tenemos los avances en torno a la región de Sumy. Aquí básicamente lo que parece ser que ha ocurrido, por lo que tenemos confirmado hasta el momento, es que los rusos han rodeado la ciudad de Sumy, pero no están asaltándola. Hubo unos cuantos intentos de intervenir con tropas rusas en el interior de Sumy. Se han llegado a ver imágenes de algún vehículo destruido en el interior de la ciudad y de ataques con cócteles Molotov contra los vehículos rusos, pero la ciudad de Sumy no ha caído. Hay tropas ucranianas dentro de la misma y está controlada por los ucranianos. Pero todo parece indicar que ha sido rodeada y que las tropas rusas han continuado avanzando hacia el oeste. Hemos podido ver que las tropas rusas están llegando al límite de esta localidad, que se llama Romny, que está aquí. Pero no tenemos certeza de si han avanzado más allá de esto, a pesar de que hay algunos reportes, algo prematuros quizá, de que han llegado hasta esta otra localidad. Yo las voy señalando con el ratón para que intentéis tener una idea de dónde estoy diciendo, porque son muchos pueblos y no espero que nadie se lo sepa, sinceramente. Que es la localidad de Piriluki, y se decía que está avanzando los rusos hacia allí, pero por ahora no tenemos confirmación de esto, por eso no lo damos en la zona roja sino en la amarilla, como veréis más tarde. Y luego han estado avanzando por esta carretera, pero también ha habido límites en esos avances, puesto que han sufrido varias emboscadas por parte de los ucranianos.
Luego, aquí en el norte, teníamos confirmación esta mañana, a primera hora, que había combates en la localidad de Novgorod-Seversky. Estos son declaraciones del Ministerio de Defensa ucraniano, ¿vale? Es específicamente por eso sabemos que ha habido combates ahí. Pero no sabemos cuál ha sido la situación después, no hemos vuelto a tener reportes. En ese sentido, en general, hoy los ucranianos han dado muy pocos reportes específicos de dónde están los combates. Pienso que en buena medida porque la situación se ha complicado bastante en las últimas horas. Bien, por lo demás, voy a alejar el mapa de nuevo. Anoche, por lo que pudimos saber, hay un cierto avance pero no consolidado en Kiev, en dirección hacia el sur. Se habla de que las tropas rusas han llegado para pasar de Irpin hacia Petropavlivska y Vishneve. Se hablaba de que anoche había un desembarco con paracaidistas aquí, pero no está nada claro los detalles a ese respecto. Y para que os hagáis una idea, hoy ha habido combates, al menos tiroteos, no vamos a especificar en qué condiciones, en este punto de Kiev, aquí justo en el centro de la ciudad. Vale, esto ha sido hace como unas 3 horas, creo que es ahora mismo. Pues no sabemos ni qué intensidad... Ni siquiera sabemos si no puede ser uno de los incidentes de fuego amigo que se han reportado, porque la tensión en la capital es muy alta y al haber tanta gente con armas, ciertamente pueden darse incidentes de fuego amigo porque todo el mundo está muy nervioso allí. O sea, por lo tanto, no hablaría con seguridad de que los rusos han llegado hasta allí, simplemente es un riesgo que existe. Vale, y luego vamos a hablar de lo que es, digamos, la visión más maximalista posible de los avances rusos y por qué creemos que es así. Bueno, esta zona de aquí parece que ya no debería estar en amarillo, sino en rojo por las últimas declaraciones. Porque justo cuando estábamos entrando en el streaming me ha saltado que han dado el anuncio los ucranianos de que los rusos están a las puertas de Mykolaiv y por lo tanto todo parece indicar que esto debería estar en rojo. En cuanto pueda confirmarlo, lo pasaré. Ahora cuando pasemos a leer vuestras preguntas. Luego, estas zonas en amarillo de aquí. Digamos que las zonas en amarillo es donde hay reportes de avance, pero no hemos visto ninguna prueba concluyente que lo pueda confirmar. ¿De acuerdo? Así que, y desde luego nada, lo bastante efectivo para deciros con plena seguridad, ha habido avances. Y por lo tanto, os lo comento de cara a interés en ese sentido, ¿no? Pero no lo toméis como que los rusos han llegado hasta allí. En cuanto no tengamos la confirmación de que sea así o no, os la daremos, pero por ahora no. En esta zona es importante por dos cuestiones. En Energodar está una central nuclear, que es la central nuclear de Zaporizhia, y tenemos confirmación de que las tropas rusas han avanzado hacia aquí porque un asesor del Ministerio de Defensa lo ha confirmado, que había avance ruso en esta dirección, pero no sabemos si han llegado a tomar el control de la ciudad. No lo desconocemos en estos momentos. La situación en el norte de Lugansk, que es la zona en amarillo más cuestionable, es totalmente desconocida en estos momentos. Se ha hablado tanto de que los rusos han hecho avances masivos como que ha habido una contraofensiva efectiva. Lo cierto es que la situación del Donbass es bastante crítica en ciertos momentos. El enfoque mediático está en otras zonas y no sabemos exactamente qué está ocurriendo. Luego, esta situación al este de Kharkov también es relevante, puesto que sabemos que ha habido combates con artillería hasta aquí, hasta la localidad de Donetsk, que no confundir con Donetsk. Me sorprendo que probablemente la que se acaba de pronunciar igual, pero bueno, está Donetsk el pueblo y Donetsk la capital regional. Bueno, pues Donetsk, el pueblo, sabemos que ha habido combates de artillería por esta zona, pero no sabemos hasta qué punto se indica que ha habido un avance ruso hacia la misma o simplemente hay combates en las cercanías. Y por último no, lo que os comentaba antes del avance hacia Priluki, que es relevante, pero no lo tenemos confirmado en estos momentos. Y esta situación, que una posible unión de los frentes de Chernigov, donde por cierto en Chernigov ha habido combates hoy, se han alcanzado al menos un edificio de residencial con artillería, por lo tanto podemos confirmar que ha habido esos combates. Y luego, pues es que la unión entre los frentes de Chernigov y Sumy. No podemos confirmarla hasta ahora, no podemos hacerlo. Sabemos que las tropas rusas han llegado hasta Susnitsia por un cierto momento, pero no sabemos si ha habido la unión completa o no. Eso lo sabremos en las próximas horas. Vale, eso es en general todo lo que podemos comentaros en estos momentos sobre la situación en el frente.
Respecto a la cuestión diplomática, que sé que también es importante y que debemos de tratar. Hoy Zelensky ha tenido muchas llamadas, ha tenido muchas negociaciones. Hemos visto, por ejemplo, lo de que estaba afirmando que los turcos habían aceptado cerrar el estrecho del Dardanelos y el Bósforo. Hasta esta hora, esto no ha sido confirmado. Los turcos han dicho que se lo están planteando, pero lo cierto es que por ahora no tiene pinta que se vaya a cumplir. Y además que supondría una situación complicada de cara a la Convención de Montreux de 1936. Podemos explicaros luego de qué va exactamente eso. Vuelvo a acercar el mapa un poco. Es que si lo acerco mucho, me parece que salen muchos nombres. Sí, salen demasiados nombres también. Y bueno, vale, más cuestiones. Sí, varios países de la OTAN han anunciado exactamente qué paquetes de armas le van a enviar a Ucrania, siendo el más destacado el de Alemania, que han mandado, creo que son 1000 armas antitanque y 500 antiaéreos Stinger. Hay que decir que Alemania llevaba meses negándose a enviar armamento militar a Ucrania, antes de la invasión, evidentemente, que decían que ellos no iban a impedir el armamento porque su política era respecto al envío de armas era muy restrictiva. Quiero decir que eso es un cambio muy importante en Alemania. Y no solo eso, pero luego yo creo que lo podemos comentar luego más en detalle, pero realmente ya no era solamente no mandar armamento, sino evitar que otros manden armamento con componentes alemanes y mandar cuestiones técnicas que Ucrania pues criticaba también, ¿no? Luego lo podemos comentar. Jorge, si quieres continuar. Estoy pensando si me dejo algo, que tenía todo en mente más o menos, pero a ver, voy a repetir nuevamente. Lo podréis ver, sé que quizás se ve un poco pequeño, pero las zonas en negro son los avances que había a las 12 hace 22 horas ahora mismo, confirmados. Los rojos son los que ha habido hoy, que tenemos una cierta seguridad sobre los mismos, y los amarillos son cosas que se han reportado pero que no podemos asegurar. Pero aún así, como nos habéis preguntado ya en varias ocasiones cuál sería la versión más maximalista, los avances rusos, pues esta sería. Y bueno, ya hay muchas preguntas, creo que hemos hecho el resumen general, así que os paso los mandos a vosotros, chicos, son preguntas y voy a chequear toda la información nueva, que están llegando cosas importantes. Sí. Nos han preguntado mucho sobre el supuesto general checheno que ha muerto. Bueno, que a ver, esto viene, lo han anunciado los ucranianos, por tanto, pies de plomo, quiere decir, toda la información que venga de uno de los bandos es susceptible de no ser verdad, porque os recuerdo, la propaganda forma parte de la guerra. Ya se han desmentido, quiero decir, varios bulos que han puesto los ucranianos. Creo que Jorge además publicó en su cuenta que, bueno, el Ministerio de Defensa había publicado como el derribo de un dron o de un avión de un videojuego como si fuese la guerra de verdad. Luego está la cuestión de la famosa isla de las serpientes, que era como un ejemplo bélico militar de los ucranianos, que supuestamente habían quedado ahí para morir, que supuestamente hasta la muerte, luchar hasta la muerte, pero luego ya han confirmado los ucranianos que no, que la guarnición se ha rendido. Quiero decir que hay que tener cuidado con la información que viene de los partes de bajas y todas estas cuestiones que vienen del lado ucraniano y del ruso, porque al final estamos en una guerra, recordarlo, y la propaganda forma parte de ella. También es importante desmentir algunas de las cuestiones que estamos viendo, ¿vale? En el chat se nos ha preguntado primero si hay combates en Dnipropetrovsk. Ahora mismo, como digo, desde el primer día se dieron esos bombardeos que sí que afectaron a prácticamente de todos los oblasts que hay en la región, pero no vemos, como veis en el mapa, combates en esa región. Es importante ver los avances de cada frente, ¿no? En el caso de Dnipropetrovsk, el más cercano es el del sur, claramente, y además tiene un avance importante. Lo hemos visto desde Gerson. Ya estamos hablando del Oblast de Zaporizhia, y desde ahí, aunque queda todavía la capital, Gerson, que ahora podremos hablar yo creo que también con Jorge, que parece aparentemente, ya lo veremos cómo evoluciona, deliberadamente bordeando estas ciudades, como ha pasado con aparentemente Sumy también, porque como digo, nos falta confirmarlo, Jorge también está en ello con los últimos movimientos. Se está avanzando hacia el norte, y una de las más importantes zonas en este caso ha sido hoy la confirmación total de
la toma de Melitopol, porque sí que es verdad que hemos recibido esos primeros reportes durante el día de ayer y la mañana de hoy de que había habido combates y de que se habían repelido parcialmente, ¿no? Había tropas rusas efectivamente en la ciudad, se dio por tomada, después se dio por desmentido y parece que los combates están continuando hacia el norte en Zaporizhia, pero no tenemos, por supuesto, todavía ningún tipo de confirmación con Dnipropetrovsk. Eso por un lado. También nos ha preguntado lo de la toma de Kiev. Evidentemente no estamos en ese escenario todavía, ¿vale? Nos comentábamos que se había dado el avance hacia el sur desde el frente desde que se entró por Bielorrusia. Desde ahí pues se pudo confirmar la llegada hasta la ciudad por el oeste del río Dnieper y el frente de Chernigov está paralizado por ahora en esa región a la falta de confirmación de una potencial unión con el de Sumy. Esto, cogedlo con muchas pinzas. Con muchas, porque lo hemos puesto en color amarillo. Ese frente ahora mismo no podemos confirmar que esté unido, pero desde luego no se ha llegado a Kiev por el este del río Dnieper. Y por último, creo que también nos han preguntado hoy si esto significa que habría caído Mariupol. En ese caso tampoco. Si hubiera caído una de las ciudades importantes o una ciudad capital de Oblast, en este caso Mariupol no es una de ellas, pero también es importante, sobre todo a nivel simbólico, por el cierre del Oblast de Donetsk, lo habríamos puesto y probablemente habríamos quizá, en función de las circunstancias, abierto un nuevo hilo en Twitter, ¿vale? Así que por ahora no estamos diciendo que Mariupol haya caído en ningún caso. Lo que sí podéis ver es que se ha avanzado en el frente de Donetsk y en el de Jersón. Esto significa que pronto se podría llegar a una situación de rodeo de la ciudad, pero todavía, insisto, no estamos en ese escenario. Si nos preguntáis mucho sobre imágenes concretas que han pasado, sobre temas de, por ejemplo, acabo de leer en el chat de unas imágenes de unos soldados rusos en vehículos blindados que se quedan sin gasolina, quiere decir que son cuestiones de que no sabemos si son verdad, puede ser verdad, pero no sabemos el contexto porque es muy difícil, tener en cuenta que es muy difícil saber sobre el terreno lo que está pasando. Por eso también Jorge, que ha hecho el mapa, hay zonas amarillas, es decir, porque no está confirmado del todo ahí lo que se dice una niebla de guerra también. Es decir, es difícil ser consciente de lo que está pasando porque en la guerra hay mucho caos y sobre todo, lo repito, o sea, ambos bandos se van a atribuir victorias y se van a acusar de derrotas. Es decir, que es difícil confirmar las cuestiones. Es decir, si nos preguntáis sobre cosas tan específicas como eso, pues no sabemos, evidentemente, en qué contexto se ha desarrollado eso de los vehículos rusos sin gasolina. También nos han preguntado en varias ocasiones sobre lo que está ocurriendo con el batallón Azov. Además de que el batallón Azov es uno de los que, para poner en contexto, era uno de los grupos vinculados a partidos de extrema derecha y que han tenido acciones que, bueno, con simbología neonazi directamente, esto hay que decirlo. Se dio una importante presencia de este y otros grupos paramilitares en el frente del Donbass durante mucho tiempo. Ahora lo que están haciendo, además de este combate efectivo, es llamar a la ayuda internacional de milicianos en esta ocasión para que acudan a proteger a Ucrania de esta agresión que han calificado de Rusia, además de considerar que el presidente Zelensky, si no me equivoco, no está sirviendo a los intereses de Ucrania y le han considerado un traidor. Por lo tanto, quieren tomar ellos la vanguardia de muchos de los combates, ¿vale? Esto es lo que ahora mismo se ha podido saber del batallón Azov y no solamente de él, me imagino, pero es el que hemos publicado. Sobre Odessa y también nos preguntan. Yo solamente he visto imágenes de Odessa de civiles fabricando cócteles Molotov. Más allá de eso no he visto nada más. ¿Por qué Estonia, Letonia y Lituania sí entraron en la OTAN y no parece que haya un problema en que OTAN haga frontera con Rusia? Bueno, sí que evidentemente a Rusia sí que le preocupa que esos países estén en la OTAN. Es decir, lo que pasa es que ha llegado un punto en el que tampoco pueden decir que esos países vayan a ser neutrales, igual que Polonia. Es decir, Ucrania además es un aspecto distinto. Es decir, era parte íntegra dentro de la Unión Soviética. Aparte de otras cuestiones de temas de que para ellos tienen un valor muy simbólico por temas históricos y geopolíticos también. ¿Vale? O sea, que es bastante diferente la importancia que tiene para Rusia los bálticos que Ucrania.
Sí, desde luego que hay bastantes diferencias entre el tratamiento que se da con una de las regiones y con otras, por eso también es relevante lo que nos han preguntado de si esto, como se está diciendo en Occidente mucho últimamente, si esto es una primera pieza, ¿no? Y que realmente Ucrania sería el principio de una invasión masiva de Rusia a otros países. Esto ahora mismo no tenemos ningún tipo de evidencia que apunte hacia eso. Se ha hablado siempre de un arreglo político para Ucrania. Lo que ocurra después, ni siquiera para Ucrania lo podemos conocer ahora. Por lo tanto, especular con lo que ocurra en otros países es sensacionalismo. Y eso hay que decirlo ya. No es algo que podamos saber nadie. Ni siquiera en el Kremlin había un consenso firme hace 2 meses sobre qué hacer con Ucrania. Eso, desde luego, con la visión de los diplomáticos, por ejemplo, con Sergei Lavrov, las reacciones dentro del Consejo de Seguridad de Rusia y los encargados de las negociaciones como Ryabkov y Grushko, es absolutamente distinto. Por lo tanto, tampoco personalizaría la figura de Putin, porque nos lo han insistido muchas veces, y creo que esto está totalmente fuera en otro nivel. Es una estrategia de Rusia con respecto a Occidente y lo que hemos explicado insistentemente de los acuerdos de Minsk, las garantías de seguridad y la decisión de tomar, y la toma de decisión de lanzar una invasión a gran escala. A ver, sobre los ataques de la OTAN de Estados Unidos sobre Somalia, Siria y Yemen, creo que son asuntos bastante más diferentes que lo de Ucrania. Quiere decir que evidentemente ahí la legalidad internacional, pues todos los estados, o sea, quiere decir, todas las potencias usan la legalidad internacional en su beneficio. Quiere decir que cuando les interesa la utilizan, cuando no, la rompen. Quiere decir que eso hay que entenderlo siempre. Pero quiere decir que no, tampoco se puede comparar los bombardeos de Estados Unidos en Somalia, que van dirigidos a grupos yihadistas, que con una invasión de un tercer país. Quiere decir que es que son niveles de escala bastante diferentes. Pero sí, evidentemente Estados Unidos rompe la legislación internacional continuamente y siempre lo ha hecho. Quiere decir que eso no... Y eso está, es decir, que eso no va a cambiar tampoco en un futuro próximo. Vale. ¿Qué más nos preguntan por aquí? Sobre los chechenos, Pablo, has explicado ya una parte, no sé si... Sí, bueno, que es que ha habido imágenes, ya sea Kadyrov, que es el presidente de Chechenia, ha publicado imágenes en sus redes sociales de las fuerzas chechenas en territorio ucraniano. Y bueno, hoy han publicado los ucranianos que había muerto un general muy importante checheno, pero como he dicho, yo lo cojo todo con pinzas, porque si al final viene de Ucrania la información, pues evidentemente la información es interesada. Es decir, que no, yo sinceramente no la creería demasiado, o al menos hasta que no lo confirme alguna de las partes, los chechenos quizás, o algún otro medio internacional, etcétera, yo no la tomaría por veraz. Y si hemos hablado de los dos... Sí, perdón, sí. No, continúa. Que nos han preguntado otra vez, Jorge, sobre los 2 aviones que han derribado supuestamente los ucranianos, que ya hemos dicho que lo íbamos a publicar, que es una noticia de verdad, que sí que los han derribado. Sí, pero está hablando de un avión diferente. O sea, ellos están preguntando sobre los 2 supuestos Il-76, que son aviones de transporte rusos que derribaron, que supuestamente se derribaron ayer en las cercanías de Kiev. Yo pienso que si realmente se hubieran derribado habríamos visto alguna imagen. No les costaba nada y es una victoria... hubiera sido una victoria muy fácil para los ucranianos simplemente acercarse y grabar esos aviones, porque además la zona en la que fueron derribados supuestamente está bajo el control de las tropas ucranianas, así que no habría razón para que no lo hubieran hecho si realmente se hubieran derribado. Y los derribos que estoy comentando es de helicópteros, que los voy a poner pues ahora mismo. Mira, justo me han pasado ahora por Twitter, que imagino que estará viendo el directo, Shei, que Kadyrov ha hablado con el... bueno, que ha hablado justamente con el comandante Mahomet Chusaev, que es supuestamente el que ha muerto, que pues, ha colgado imágenes de él hablando por teléfono con él. O sea... lo dejo, básicamente me han pasado esas imágenes, no sé si son de ahora, evidentemente, pero que bueno, que ahí queda la información. De todas maneras, como lo digo, o sea, cuidado con creerse la información que viene de los bandos, porque al final, lo dicho, la propaganda y la propaganda. Eso es importante precisamente por varias noticias que además nos estáis preguntando por ellas, sobre todo ahora con respecto a la cuestión de Turquía, ¿vale? ¿Esto por qué es importante? Es absolutamente cierto que se están dando muchos contactos diplomáticos durante todo el tiempo, ¿no? Lo que se ha comentado de si iba a haber una negociación por un alto el fuego o qué iba a ocurrir. En esta ocasión no es la primera vez que Ucrania da alas a una información que no es del todo cierta,
como por ejemplo que Turquía se hubiera comprometido al cierre del Bósforo y los Dardanelos. Esto significaría que el paso al Mar Negro estaría bloqueado porque Turquía es el garante de esa región. Hay que explicar que aunque Ucrania haya publicado eso, quizás se haya dado tal conversación. Turquía se haya mostrado a lo mejor ambigua. Lo que sí que se ha dicho desde Turquía es que eso no es cierto, que la decisión esté tomada todavía, al menos desde algunas fuentes turcas. No sé si se ha pronunciado el gobierno, creo que no. Lo que tenemos es simplemente información desde el lado ucraniano, y si hiciéramos caso solamente al lado ucraniano, parecería inminente ese cierre. Vamos a esperar hasta que lo confirmen fuentes turcas, desde luego. Y esto mismo ha pasado con todo, ¿no? Se está hablando, por ejemplo, ya de aplicar sanciones a Rusia e incluso a Bielorrusia en el marco del sistema de pagos internacionales SWIFT. Esto al principio fue publicado también por Ucrania, diciendo que estaba ya prácticamente confirmado con los aliados europeos, y poco a poco hemos ido viendo que se han levantado reticencias, pero no tenemos esa confirmación por parte de todos los actores, ¿no? Se ha ido abriendo a distintas cuestiones, por ejemplo en Italia y en otros puntos de Europa que al principio no estarían en ese punto, pero todavía no está todo cerrado. Faltan anuncios, faltan confirmaciones. No hay que tener todo cerrado en cuanto Ucrania dé la voz, porque no es una fuente fiable ninguno de los dos bandos en el contexto de una guerra. Hay que entender que cada uno va a intentar hacer propaganda, como ha dicho Pablo. Y esto también reincido en el cambio de posición precisamente de Alemania. Lo que ha comentado Pablo también es muy importante. Alemania lo llevamos explicando mucho tiempo, ¿vale? Pero en resumen, al principio se mostraba más cercana a aplicar sanciones duras en torno, por ejemplo, a Nord Stream 2. Después eso se suavizó cuando Olaf Scholz tomó las riendas y empezaron los procesos diplomáticos, y finalmente con la ruptura, aunque solamente lo obtuvimos ya desde el reconocimiento de las repúblicas del Donbass, decidió apostar por la suspensión indefinida de la certificación pendiente del Nord Stream 2. Ahora se está abriendo incluso al tema del sistema de pagos internacionales SWIFT. Esto, a pesar de todo, también perjudicaría a los intereses europeos, porque la interdependencia económica es enorme entre los dos bloques, en este caso Rusia y varios países de Centro Europa o la Unión Europea en general. Por lo tanto, todo esto no se puede decir que esté confirmado, no se puede decir en ningún caso que Alemania pueda cortar esta fuente a Rusia y vaya a ser todo tan sencillo. Además, se han dicho que se necesitarían al menos unos días para poder cerrar estas sanciones, y presumiblemente seguirían aplicando nuevas, ¿no? Dos de estas, como hemos dicho, el Nord Stream 2 y el SWIFT, eran muy duras. Se dijo en un primer momento que podrían quedar incluso fuera. Finalmente se está intentando apostar por ellas, pero también los países europeos tienen ese problema. Hemos visto quizá el cambio de Olaf Scholz evitando apostar directamente por el SWIFT, pero abriéndose a lo del Nord Stream 2, que ya se ha realizado, y ahora un nuevo cambio, que es el que ha comentado Pablo, el del envío de armas. Alemania había bloqueado no solamente el envío de armas en la Unión Europea y a nivel individual, sino también el del envío de armas a otros terceros países, desde otros terceros países hacia Ucrania, por utilizar componentes alemanes. Ahora no solamente tenemos el envío directo de Alemania, que ha enviado, si no me equivoco, hemos publicado el envío de 1.000 armas antitanque y 500 antiaéreos Stinger, que lo ha comentado antes Pablo, sino que también ha dado autorización a que unos terceros países puedan enviar armas con componentes alemanes, como son los Países Bajos y esos 400 lanzacohetes antitanque. Por lo tanto, como digo, el giro que está dando Alemania se acerca mucho a las tesis que al principio defendía Annalena Baerbock durante los meses de noviembre y diciembre, más quizá diciembre, y en enero, y menos a las de enero, cuando Olaf Scholz tomó las riendas. Sin embargo, ahora Olaf Scholz está asumiendo igualmente la imagen y el liderazgo, quizá por la importancia de la crisis, pero con las medidas que al principio descartaba. Es muy, muy importante, siempre lo digo, entender lo que ocurre en Alemania por dentro, y ahora es lo que estamos viendo, ¿no? Que se están dando cambios. Nos preguntan qué busca Rusia con todo esto. A ver, muy fácil, quiere decir que ya lo hemos explicado, pero bueno, resumidamente, busca la neutralidad de Ucrania, que Ucrania sea neutral, que nunca entre en la OTAN, y desmilitarizarla, básicamente que el ejército ucraniano pierda sus capacidades militares. Por cierto, que no lo hemos dicho hoy, que muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito, a todos los que estáis mandando mensajes de ánimo diciendo que hacemos un muy buen trabajo, y que elegís informaros con nosotros. Así que muchísimas gracias y nada, y ya sabéis que nosotros vamos a seguir a tope.
Sí, muchísimas gracias a todos y también primero por las suscripciones que nos estáis dejando, porque al final, aunque no sea esto algo a largo plazo, es un apoyo importantísimo para un proyecto que no tiene financiación. Lo segundo, por todos los seguidores que estáis aumentando, porque es importante también para conseguir esa difusión, que al final también podáis recibir esas notificaciones de toda la información, porque es lo que no se está obteniendo en mucha prensa generalista. Y lo tercero, por todos los mensajes de apoyo que nos estáis dando, porque nosotros intentamos con medios muy limitados hacer este seguimiento diario y con toda la capacidad que podemos. Entonces, bueno, os lo agradecemos infinito porque es que son los medios con los que contamos. Imaginad lo que se podría hacer con unos medios buenos de verdad, ¿no? Están hablando de un ataque aéreo jamás visto hacia Kiev. ¿Se sabe algo? Sí que es verdad que por la noche sí que aumentan los ataques aéreos a Kiev, pero no sé, eso de que jamás visto, quiero decir que es un poco exagerado quizás, ¿no? Lo están diciendo las autoridades ucranianas, que se ataca el ataque más pesado porque básicamente lo están diciendo porque, y se va hablando desde hace como aproximadamente 1 hora y media, que hay varios bombarderos estratégicos rusos en el aire que probablemente vayan a lanzar ataques con misiles de crucero contra posiciones ucranianas. Ahora bien, que vaya a ser el ataque aéreo más contundente jamás visto, lo dudo seriamente. Sí, lo dudo muchísimo. Es posible que sin duda llegue a ser el ataque aéreo más potente de la guerra hasta la fecha, pero... Bueno, hay una cosa importante que ha pasado hoy que no lo hemos comentado, y es que Peskov y el ministro de... Bueno, el primero Peskov, que es el portavoz del Kremlin, ha dicho que el 25 de febrero Putin ordenó, digamos, un alto en las fuerzas militares rusas para negociar con Kiev, pero que Kiev no quiso sentarse en la mesa de negociaciones y que por eso hoy, 26 de febrero, anunciaba, también el ministro de Defensa Shoigu, anunciaban la reanudación del movimiento de las principales fuerzas y que iban básicamente, a lo mejor también por eso se explica por qué ha habido este avance tan grande hoy, ¿no? Por esa orden que ha mandado de avanzar en todos los frentes, básicamente de aumentar la presión. Pero bueno, tampoco no sabemos evidentemente si es verdad lo de que Kiev no ha querido negociar, pero bueno, es lo que dice el Kremlin y Moscú. Y que, bueno, Al final sabemos, Pablo, si es cierto que alguno de los dos actores es el que ha decidido no negociar, porque hemos visto por un lado a Zelensky diciendo que Rusia no estaba dispuesta, que se había hablado con ellos, que querían primero querían una desmilitarización antes de hablar de ningún tipo de neutralidad, y sin embargo desde Rusia hemos visto que se ha dicho que Zelensky no estaba dispuesto ahora mismo a una negociación y por eso habían parado primero las tropas el día 25 y que, a ver, esto puede no ser del todo cierto, no lo sabemos, pero quizá intentan dar una explicación a ese estancamiento de algunos frentes. No sé si será cierto o no, por lo tanto no lo voy a decir porque no lo sabemos, cuál es la realidad de ese estancamiento, y que el día 26, es decir, hoy, se habría dado orden de volver a intensificar los combates y vemos los grandes avances en color rojo. No sé muy bien cuál de las dos opciones, si hay alguna confirmación o si son solamente, como dice Jorge, acusaciones cruzadas. No sabemos, en plan, nos preguntáis sobre el mapa otra vez. A ver, el mapa lo ha hecho Jorge. El link no, porque bueno, eso es lo tenéis que decir. En cuanto pueda, en cuanto esté un poco más consolidado el tema del mapa y tenga tiempo para actualizarlo debidamente, incluyendo vídeos para que luego no esté todo el mundo disputando lo que se hizo uno en el mismo, voy a hacer exactamente lo mismo que hice con la guerra de Nagorno-Karabaj. Y todo lo que esté contrastado va a estar puesto en el mapa y va a estar en la web. Pero y lo vais a poder ver en la página web. Chicos, eso es un currazo que flipas, ¿eh? Para los que no nos conocíais todavía, durante la guerra de Nagorno-Karabaj se llevó a cabo un seguimiento diario con todos los frentes y todas las localidades que se iban confirmando. Y fue un trabajo muy duro, especialmente de nuestro compañero Jorge. A ver, chicos, nos dicen que Alberto Sicilia, que es el príncipe de Marsupia, que está corresponsal en Kiev, que ha escuchado tiros en el Maidán, que es la plaza del centro de Independencia. A ver, ya le hemos comentado ayer, creo que, bueno, lo ha dicho Jorge, que fue ayer, que también hubo, o ha sido hoy, que no, ya no sé ni qué yo digo, en plan de que ha habido tiroteos en el centro. Es decir, que tened en cuenta que las autoridades han armado a civiles, que eso no es buena idea normalmente para fomentar, digamos, el control. Es decir, eso se puede ir de las manos. O sea, que mientras no haya nada confirmado, no podemos decir nada. ¿Vale?
A ver, ¿qué es que Rusia combate a los...? ¿Qué más preguntas tenemos por aquí? A ver. Tenemos un montón. Es un montón. Sí. Un montón. O sea, a ver si puedo pillar alguna, porque es que menos mal que está el modo lento, porque si Claro, no... se trata de ver alguna que no hayamos contestado Sí, ya. es verdad. Hoy de hecho, las autoridades ucranianas creo que han dicho que han mandado a los civiles que era a quemar bosques, a bloquear a los vehículos blindados, si es posible. Mira, lo tengo aquí, lanzar Pablo. los cócteles Molotov también a los vehículos blindados. Te lo puedo leer si quieres. Lo del lanzamiento de cócteles Molotov lo teníamos no de hoy. Eso se anunció ya ayer. Directamente les han dicho que hay que lanzarlos a... Hay que lanzárselos a los rusos. Ya ayer se dio una guía de cómo fabricar esos cócteles Molotov y para animar al lanzamiento contra las tropas rusas. Hoy lo que el Ministerio de Defensa de Ucrania ha publicado es, primero, un llamamiento a bloquear el paso de los camiones con combustible de los rusos, importante para frenar ese posible abastecimiento, prender fuego a los bosques, como bien ha dicho Pablo, si se encuentran tropas rusas en ello. Evidentemente, en el contexto de una guerra, las prioridades del gobierno cambian por completo. Quemar neumáticos, disparar a las ruedas de los convoyes para poder descarrilar y utilizar excavadoras para cortar las carreteras. Esto en un contexto de guerra es una cuestión habitual, ¿no? El corte de infraestructuras. De hecho, se ha barajado en varias ocasiones la posibilidad de que pudiera haber cortes en los puentes. Lo que se ha hecho es, desde algunos puntos, fortificarlos con fuerzas ucranianas. Mira, nos han preguntado varias personas sobre Chernóbil. Voy a hacer un momento zoom en el mapa para ver si la gente puede entender por qué los rusos han cruzado por Chernóbil. Si os fijáis, es el principal punto por el cual podían los rusos avanzar sobre la orilla oeste del Dnieper en dirección a Kiev desde Bielorrusia. Si os fijáis, es que justo pasa por Chernóbil y por eso han tomado inicialmente el control de la zona y han seguido avanzando hacia el sur. Porque esta carretera de aquí, que ha sido la principal línea de avance de los rusos al oeste del Dnieper, llega directamente hasta Kiev. Si no hubieran tomado la zona de Chernóbil, hubieran tenido que dar un rodeo muchísimo más amplio y entrar por zonas que están mucho más lejos de Kiev y que les habrían llevado a hacer más lento el avance sobre la capital. Y además es importante porque nos han preguntado muchas veces sobre la relevancia que tiene de verdad de la zona de exclusión de Chernobyl. Ahora mismo lo que parece es que efectivamente se trataba más de una carga potencial para la fuerza que estuviera en ese lugar, puesto que se tiene que garantizar la seguridad de un territorio peligroso, pero no se va a utilizar o no parece que se pueda aprovechar una ventaja estratégica por la disposición del control de Chernobyl. Nos estáis preguntando, por cierto, otra pregunta que nos hacen que voy a contestar muy rápido. La Unión Europea ha decidido prohibir que todas las aerolíneas rusas entren en nuestro espacio aéreo, en el espacio aéreo de la Unión Europea. Y se espera que Rusia haga lo mismo con las aerolíneas europeas. Esa es una decisión que se ha tomado justo poco después de que empezáramos el directo. Se ha anunciado. Sí, es cierto. Dentro de todo este paquete de sanciones que se van ampliando y se seguirá presumiblemente ampliando, quizá también como forma de presión para llegar a una negociación por el alto el fuego, pues se están incluyendo nuevas cuestiones. Ya se habló de esas sanciones económicas a ciertos individuos, ¿no? Como pueda ser directamente el presidente Vladimir Putin y algunos de sus fieles, digamos, porque hay ministros, pero también están los parlamentarios, porque, como decimos, hubo unanimidad o práctica unanimidad, según si estamos hablando del envío de tropas a Ucrania, de la autorización al presidente Putin de asistir a las repúblicas o del propio reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk. Por lo tanto, se está sancionando a todos los individuos. También se está, como hemos mencionado también en otras ocasiones, a los bancos, a distintas entidades, a los oligarcas. Sin embargo, es interesante el punto de que se ha dejado fuera algunos artículos de lujo entre las sanciones. Por ejemplo, a petición de Italia, ¿no? Que también son países que tienen interés en que se pueda comerciar con estos oligarcas. A ver, también nos han dicho algunas cosas nos han preguntado sobre el Donbass y sí, está habiendo fuertes combates y evidentemente también hay bombardeos ucranianos en el Donbass, es lógico. Quiere decir que
No sé si el frente está bastante parado, ¿no? El Donbass me dijiste, ¿no, Jorge? Hay avances pequeños, mucho más pequeños que en otras regiones. Sí. Hay que Pero tener en cuenta desde que luego hay avances. Dice que hay que tener en cuenta que es la zona donde llevan 7-8 años de guerra, donde está mejor defendida, hay mejores tropas. Es decir, además, luego los que atacan entiendo que son las milicias prorrusas, no es el ejército regular ruso el que está atacando están por ambas, ahí, ¿no? Están Sí, yo me trabajando imagino que juntos, tienen sí. que estar ambas porque desde la entrada de tropas ya Vale. no se puede hablar de que sean las milicias las que lleven la vanguardia de la batalla en el Donbass. Yo creo que ya estamos hablando de, como dije, una guerra en todo este territorio. Me gustaría contestar una cosa también que nos está comentando mucho el chat, porque la estoy viendo también en Twitter. Supuestamente se está hablando de que se están desplegando ahora mismo paracaidistas en el suroeste de Kiev. Yo estoy viendo las imágenes, no tengo en absoluto claro que se usan paracaidistas. Eso puede ser perfectamente explosiones de fuego antiaéreo en el aire. No tengo nada claro que se usan paracaidistas. Puede que me equivoque, pero se confirmará a lo largo de la noche. Y sí, se está sonando las alarmas antiaéreas en Kiev porque llevan varias horas hablando de que va a haber un ataque aéreo muy importante esta noche. También, no sé si lo hemos señalado, lo del toque de queda, ¿no? Que es una de las medidas que se habría aprobado para Kiev. Desde las 5 de la tarde, si no me equivoco. De 5 a 8. Bueno, toda la noche, pero lo importante es la hora de comienzo, que son las 5. Y también nos han preguntado por la posibilidad de una operación en Mykolaiv, que es una ciudad bastante más importante de lo que parece, no tanto a nivel político, diría yo. Todavía hay que entender nuevas cuestiones que os vamos introduciendo cada día, porque entiendo que no podéis conocer toda la geografía de Ucrania, es muy complicado, pero esta ciudad da acceso directamente desde, una vez que se hubiera dado el salto del río Dnieper en la ciudad de Jersón o en el Oblast de Jersón, hacia Odessa. Es muy importante a nivel militar controlar esta región porque podría llegar por tierra una operación a Odessa. Sin embargo, no estamos en ese escenario. Repito, no, porque la operación en Jersón capital fue detenida y no se ha avanzado o no se habría avanzado presumiblemente por esa zona. Jorge, si me puedes confirmar, porque tengo mis serias dudas de hasta dónde ha llegado el frente en torno a la ciudad de Jersón, ya que tenemos... Yo pienso, no te lo puedo asegurar con plena certeza, pero pienso que Kherson está rodeada por las tropas rusas, que la han rodeado y han seguido avanzando. Por lo tanto, ya estarían al otro lado del río, entiendo. Sí, no, además tenemos confirmación que ha sido lo último que hemos tenido cuando estamos entrando en directo, que los rusos han llegado a las puertas de Mykolaiv. Están a las puertas de Mykolaiv. Por eso lo decía, vale. Por eso he pasado la bolsa que está en Mykolaiv de amarillo a rojo, si te fijas. Exacto, eso es a lo que me refería exactamente, que como ya se había dado ese bloqueo en Jersón y hace falta pasar hacia el otro lado del río, en este caso parece que no se habría hecho mediante la toma de la capital, sino a través de otro de los puentes, ya que en este momento, como mencionamos, una de las claves fue el bloqueo de Antonovsky, y se pasaría hacia el Oblast de Mykolaiv, que es precisamente del que estaba hablando antes, que daría acceso hacia Odessa. Por ahora, esas batallas que están en torno a Mykolaiv no podemos saber en qué se van a transformar, porque no sabemos la intensidad de las mismas, pero sí podemos entender lo estratégico que sería a nivel militar atravesar esta región. Si lo que se está haciendo es rodear ciudades, como hemos visto en Sumy y en Jersón, potencialmente lo podríamos ver en Mariupol, se podría avanzar hacia Odessa sin la toma de Mykolaiv. Esto hay que verlo porque probablemente mañana podamos tener noticias de si se apuesta por una guerra urbana en alguno de los puntos, ya sea en Mykolaiv o no, o si se intenta avanzar hacia Odessa. Desde luego, asegurar este punto sería clave. Les preguntáis sobre si es cierto que el batallón Azov ha impedido la salida de civiles de Mariupol. Yo no tengo ni idea, la verdad. Yo he visto los vídeos que está utilizando la gente para referirse al respecto. No me parece nada claro si yo no podría hacer que sea siquiera en Mariupol o que tenga nada que ver con la situación actual siquiera, así que por lo tanto no me atrevo a decir que es cierto o que es falso. No tengo ninguna conferencia al respecto. También nos estáis preguntando muchísimo sobre cifras de víctimas. Yo
en base a mi experiencia con la guerra en Nagorno-Karabaj, prefiero no hablar de las víctimas ni civiles ni militares hasta que termine el conflicto. Porque ambos bandos utilizan exageran las del contrario y minimizan las del propio. Lo cual es normal. Lo cual es totalmente normal y lógico. Pero pero hay muertos, sí, cientos, miles probablemente. ¿En qué cantidad? No me atrevo a especular, lo siento chicos, no podemos daros esta información porque parece muy poco útil para empezar y segundo muy poco verídica. Y profesional, la verdad, porque parece que lo único que se intenta con este tipo de información es hacer propaganda. Vale, ¿qué más cuestiones estáis comentándonos? Tengo una pregunta, Jorge. Sí, ¿Han participado la Fuerza Naval Rusa está participando activamente en el conflicto? Ha habido esos incidentes. A ver, por cierto, esto debería añadirlo en negro, pero es que es tan pequeña que me da un poco de apuro. Esta isla diminuta, que está aquí, ¿vale? Esta isla de Zmini, isla serpiente, sí, la que he comentado antes, ¿no? Sí. Ha sido tomada por los rusos. Sigo sin saber exactamente cuál era la motivación para hacer ese asalto, pero ahí está, fue tomada por los rusos y han tomado creo que 80 tropas ucranianas como prisioneros en la zona. Por cierto, eso es una cuestión importante. Inicialmente los ucranianos decían que las tropas habían muerto en combate contra los rusos, pero posteriormente han reconocido que no ha sido así, que han sido capturadas por los rusos. ¿Qué más cuestiones que nos estáis preguntando? Nos preguntan mucho si a ver, es una pregunta recurrente, en plan de que al fin, y que también se vincula a muchas otras que han hecho, que básicamente si Rusia se está conteniendo, si no están viendo demasiado lento, si se esperaba que a lo mejor los rusos tuviesen más avances, que los ucranianos no supusiesen tanta resistencia, etcétera. A ver, yo quiero recordar, como ya he hecho en varias ocasiones, las guerras de Irak y Afganistán duraron más de un mes las dos. No estoy hablando de la invasión inicial, no del posconflicto, que como todos sabemos ha durado pues más de una década en ambos casos. La invasión inicial duró más de un mes cuando Estados Unidos y sus aliados, que fue una coalición internacional en ambos casos, invadieron estos países. Esperar que la guerra ucraniana terminase en 3, 4, 10 días me parece utópico, cuando menos, y muy poco realista. No, desde luego que no. En todo caso, habría que entender que dada la dimensión de los países de los que estamos hablando, especialmente Ucrania, a pesar de que se estén dando algunos frentes estancados, el hecho de que al segundo día tengamos tropas rusas en la capital, en Kiev, es absolutamente importante para ver la velocidad que han tomado en un país tan grande y en el que no tenían ningún tipo de control parcial, porque no es como en Afganistán, que sí que había control de muchos territorios rurales y no ocurrió todo aún así en 10 días, ocurrió a lo largo de más de 6 meses. Sin embargo, como has mencionado, incluso en invasiones de nuevo cuño, por decirlo de alguna manera, como la de Irak y la de Afganistán, se tardaba más de un mes. Por lo tanto, la velocidad que pueda estar teniendo en un mapa que, como veis, ya se está teniendo en la zona oriental de bastantes colores, yo creo que es una velocidad rápida. Eso no es obvio para poder asegurar ni desmentir, como se está diciendo desde muchos sitios, ni podemos confirmar ni desmentir que haya fracasado una operación relámpago, porque no tenemos información, y lo dijimos en el directo de ayer, no podremos saber si hay un fracaso o un acierto de una operación relámpago hasta que no termine. Sí, que llevamos 3 días de conflicto, que tampoco, a no ser que a lo mejor Rusia tampoco ha utilizado todos sus medios. Es decir, que a lo mejor es que no sabemos ni siquiera qué estrategia están teniendo exactamente los rusos. Es que por qué a lo mejor se han contenido, por qué, no sé. Es decir, que eso lo sabremos quizás con el tiempo, pero ahora es un poco pronto para sacar esas conclusiones, yo creo. Exacto. Mira, nos estáis haciendo Bueno, hay dos preguntas, por cierto, ahora acabo de recordar dos preguntas que nos están haciendo reiteradamente y quiero contestar. La cuestión de Anonymous me parece de una importancia marginal en el conflicto y no creo que tenga la mayor relevancia en ningún aspecto de cara al mismo. De verdad, es muy sencillo para grupos como este, que tienen una cierta relevancia, intentar cobrar un mayor papel en caso de un conflicto como este, pero yo a este momento no le daría ninguna relevancia. En segundo lugar, nos preguntáis sobre el fantasma de Kiev.
El fantasma de Kiev es supuestamente un piloto ucraniano que habría derribado a varios, un as, vaya, o que habría derribado a varios cazas rusos por su cuenta. No hay ninguna indicación de que esto haya sido así. Tiene toda la pinta que es un mito patriótico militar que quieren crear los ucranianos para tener, por así decirlo, un efecto rally de flag en torno a Kiev. Yo pienso. Desde luego no he visto ninguna imagen que me dé una firme convicción de que esto ha sido así. Entonces los rusos no van a tomar Mariupol. Bueno, hoy nosotros creemos que posiblemente esta noche, en cuestión de horas, ya la acerquen, la ciudad. Claro, esto yo creo que es un poco lo que hemos comentado antes, que al final hay que ver cuál es la estrategia rusa del todo. Si estamos hablando de avanzar y ocupar mucho territorio para forzar, ya sea una rendición, una negociación de alto el fuego, un nuevo acuerdo, hay muchas opciones, o si de verdad se va a apostar por una guerra urbana que puede ser un gran desgaste. Puede ser un gran desgaste. Lo digo porque ya hemos visto cómo se está rodeando Gerson y Sumy, que son las dos ciudades que a priori estarían quedando, como decíamos ayer, potencialmente estancadas, y no es quizá tal cosa, quizás se está rodeando de alguna manera, y como dice Pablo, Mariupol es una de las que está más cerca de ser cercada, ¿no? Un asedio potencial también, porque no lo podemos saber hasta que no ocurra. Esto es interesante también para entender si la capacidad rusa está siendo utilizada en toda su potencia o no, y esto lo veremos en las próximas horas probablemente. Vale, también os preguntáis mucho sobre el tema del SWIFT. Hoy varios países que estaban oponiéndose a tomar la medida de expulsar a Rusia del SWIFT se han pronunciado públicamente a favor de sí tomar esta medida. Aunque Alemania todavía mostró alguna reticencia, intentando ver si sería posible que la compra de productos relacionados con la producción energética, básicamente de gas, no estuviese excluida de algún modo. Yo creo que incluso estas reticencias van a ser superadas y que en unos pocos días, no creo que mañana, pero quizá el lunes o el martes, veremos que Rusia es expulsada del SWIFT. Yo creo que finalmente sí lo van a hacer. Vale, ya estamos entrando, porque como dijimos ayer, vamos a intentar hacer esto de 1 hora, porque si no estamos repitiéndonos mucho. Así que vamos a hacer una vez más un resumen de los acontecimientos de hoy y señalar, cerramos. Jorge, si me permites, sí, claro. señalar que, como estáis viendo, todos los días vamos a intentar hacer una actualización de 1 hora a esta hora, ¿vale? De 10 a 11 de la noche, hora peninsular española. Y si ocurre cualquier novedad importante, que las tenemos ya más o menos localizadas, porque lo estamos siguiendo en el momento, lo podéis ver todo en Twitter, pero entraríamos en un horario distinto. Por lo tanto, es importante, si queréis, por supuesto, apoyarnos con suscripciones, bienvenidas sean, porque no tenemos financiación, pero al menos seguidnos, porque podamos, os saldrá la notificación, si así lo deseáis, para que si entramos en cualquier hora que no sea esta hora, pueda haber una novedad y así podáis entrar directamente y enteraros del último momento. Jorge, resumen. Resumen nuevamente de la situación, que ya que nos estáis pidiendo también, los colores del mapa es apropiado. Vale, los colores del mapa, lo primero es lo primero. En negro, los avances que tenemos confirmados a la medianoche de ayer, es decir, hace 23 horas. En rojo, los avances que tenemos razonablemente confirmados durante el día de hoy. Y en amarillo, informes de avances que hemos visto algún indicio, pero no nos atrevemos a dar plenamente confirmados porque estos no parecen sólidos y no están geolocalizados o por alguna otra razón. Depende un poco. El amarillo es un tanto cajón desastre, pero ya que nos habéis pedido en varias ocasiones lo que podría ser una visión maximalista de los avances rusos, pues ahí la tenéis. Bien, por zonas. Empezamos por el sur. Los rusos han consolidado esta mañana el control de la ciudad de Melitopol. Aquí lo tenemos. Es la ciudad más importante que controla en estos momentos. Y desde ahí ha avanzado en 3 direcciones. Hacia el norte, hacia Zaporizhia, llegando al pueblo de Basilivka. Hacia el noreste, tomando el pueblo de Tokmak. Y hacia el este, por la costa, llegando a capturar el antiguo aeropuerto de Verdiansk, que hace tiempo que no se utiliza, pero existe, en dirección a Mariupol. Este avance, este tercero, es el más importante de los 3, porque parece ser que en las próximas horas permitirá que los rusos rodeen Mariupol, que es el segundo puerto más importante de Ucrania, la segunda ciudad más importante del Oblast de Donetsk y probablemente una de las ciudades mejor defendidas de toda Ucrania, porque está en la zona de guerra del Donbass. Y esta
cierre se va a producir tanto desde el oeste como desde el este, donde ya estaban las tropas rusas, y desde el norte, donde han avanzado hoy también desde el Donbass. Pienso que este será el principal acontecimiento de mañana, el cerco de Mariupol. Puede que ocurra esta misma noche o mañana por la mañana. Si estoy 90% seguro de que estaremos hablando de esto en el directo de mañana, aunque es posible que haya una contraofensiva ucraniana y esto cambie radicalmente, pero es mi impresión en estos momentos. Si se cumple el sitio de Mariupol, probablemente, esto me parece relevante mencionarlo, se confirmará que los rusos no pretenden asaltar las grandes ciudades. Simplemente pretenden sitiarlas y aislar a las tropas ucranianas que están dentro de las mismas y continuar avanzando. Esto se correspondería también con lo que ha ocurrido durante el desarrollo de la guerra del Donbass al producirse cercos como el de Debaltsevo. Estaría por verse en qué condiciones se da, pero es la sensación que me da en este momento. Por ahora es relevante. Más cuestiones. En el norte, los rusos han rodeado Sumy, que es otra capital regional, y han seguido avanzando hacia el oeste. Y también han rodeado esta otra ciudad que es Konotop, que nos estáis preguntando al respecto, que se me ha olvidado mencionarlo en el resumen inicial, pero lo menciono ahora, porque también había una fuerte resistencia ucraniana allí. Los avances hacia el oeste desde allí no están del todo claros cuál lejos han llegado. Este avance en amarillo sería la opción más maximalista en ese sentido, pero también esto podría cambiar en las próximas horas. Hay que entender que alguna cuestión muy importante es que toda esta región, digamos que va desde Poltava hasta prácticamente Brovary, es una región con muchos ríos y muchos bosques, y por lo tanto el avance de los rusos es complicado, sobre todo porque están muy expuestos a emboscadas de las tropas ucranianas. Y hemos visto de hecho alguna emboscada importante, hemos publicado algún vídeo de la destrucción de vehículos militares rusos en esta región precisamente por esa orografía. Más cuestiones. Sabemos que ha habido esta mañana combates en esta localidad, que es Novgorod-Seversky. Esto lo ha confirmado el Ministerio de Defensa ucraniano. Es de suponer que las tropas rusas han llegado hasta allí desde el este, pero podría haber llegado también desde el norte, puesto que más tarde se ha reportado que se ha llegado hasta Sosnitsia, es esta localidad aquí, y por lo tanto podría haberse unido los frentes de Sumy y de Chernigov. No tenemos certeza a ese respecto, pero nuevamente, ya que nos habéis pedido la posibilidad de maximalista avance ruso, os lo ponemos en el mapa. La otra cuestión relevante es, en el Donbass, el norte de Lugansk, la situación es muy poco clara. Hay reportes contradictorios sobre ofensivas y contraofensivas. Esta sería la máxima zona que pueden llegar a controlar los rusos, pero no hay pruebas concluyentes de lo mismo. Y luego, aquí al este de Kharkov pienso yo que están los rusos tratando de avanzar hacia el este, por el este y posteriormente por el oeste para cercar la ciudad. Sabemos que anoche llegaron a Chuguev, creo que se pronuncia así, o Chuguev, no estoy seguro. Y ha habido hoy combates de artillería entre las cercanías de Andrivka. No tenemos certeza si han sido a larga distancia o a corta distancia, por eso está en amarillo en vez de otro color. Y creo que con esto tengo ya la mayor parte de la... bueno, por supuesto, que se me ha olvidado, lo que ha pasado de amarillo a rojo. Los rusos han llegado hasta las puertas de Mykolaiv, otra capital regional de gran importancia, como mencionaba antes Alejandro, sobre todo porque es la puerta hacia Odessa, que es el principal puerto ucraniano. Ya veremos mañana cuán grandes ha sido el avance ruso más allá de esto, pero es importante al menos. Y qué más cuestiones. Kiev. En Kiev sabemos que en este marcador de aquí, por poneros el ejemplo, ha habido hoy tiroteos. La situación en Kiev es muy tensa. Hay que tener en cuenta que se habla mucho de que hay infiltrados rusos, de que hay fuerzas especiales rusas y demás. No está del todo claro los detalles a ese respecto. Lo cierto es que yo pienso que hay un poco de infiltrados rusos, pero también hay mucho pánico. Y al haber entregado a tantas armas a la población, que está hablando que había entregado 20.000 armas a los combatientes, a los voluntarios ucranianos, se están dando incidentes de fuego amigo y de gatillo fácil entre una población que está muy nerviosa. Yo pienso que eso es un poco también la situación, y no tanto que se esté dando un avance de columnas blindadas rusas sobre la ciudad, porque por ahora no hay una prueba concluyente a ese respecto. Y por último, que me estáis preguntando, sabemos algo de Kherson. Kherson está aquí, es otra capital de provincia, ¿vale? Es esta ciudad de aquí.
Yo creo que a estas horas podemos dar por bastante seguro que Kherson ha sido rodeada por los rusos, estoy a punto de decir turcos, perdonadme, por los rusos a la hora de avanzar hacia Mykolaiv, y que probablemente continúe así porque no parece que los rusos estén interesados en combate urbano. Y bueno, yo creo que con esto hemos hecho el resumen de la situación sobre el terreno y nuevamente vamos a repetir la situación a nivel de diplomacia. Varios países que estaban antes reticentes han aceptado imponer sanciones sobre SWIFT. Varios países de la OTAN han aceptado enviar armas a Ucrania y han detallado qué armas van a mandar. El incidente diplomático más relevante del día podría haber sido que Turquía hubiera aceptado cerrar los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, como ha afirmado el presidente Zelensky en Twitter, pero esto parece no ser cierto en estos momentos, porque los turcos no han llegado a desmentirlo oficialmente, pero fuentes diplomáticas se lo han desmentido a periodistas, que no se tomó una decisión al respecto. Y creo que eso es todo. Sí, a ver, sí, yo creo que sí también, ¿no? Sí, insisto, como digo antes, en que actualizaremos la situación diariamente, pero precisamente para que el equipo pueda funcionar en óptimas condiciones tanto en Twitter como en el seguimiento y realizar todo el trabajo que tenemos que hacer, vamos a entrar en directo de manera excepcional cuando haya una noticia importante y lo haremos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como digo, podéis seguirnos y os agradezco muchísimo todo el apoyo que nos estáis dando estos días y el valor que le estáis dando a la información que estamos ofreciendo. Vale, nos preguntáis sobre los 10 civiles griegos muertos por bombardeos de Rusia. Si me permites, Pablo, hasta donde yo sé no son civiles griegos, ciudadanos griegos, sino griegos étnicos del Mar Negro, que es una cuestión diferente. Tiene relevancia para Grecia a nivel cultural y social, pero no son civiles como tal. Y que tampoco entraría, por lo tanto, dentro de esa especulación que se estaba dando sobre que si es un ciudadano civil griego, esto implicaría un potencial llamado de la OTAN, ni de un artículo 5, ni nada de esto. Esto habría que tomarlo con muchísima precaución, porque cualquier llamada a una intervención militar de la OTAN ha sido descartada por la propia OTAN. Si finalmente ocurre, yo lo que estoy informando es de lo que ha dicho la OTAN y sería, por lo tanto, desdecirse. Y además, Joe Biden dijo que este tipo de cuestiones no se contemplaban precisamente para evitar una escalada y un choque directo con Rusia, porque esto evidentemente podría desencadenar una escalada mayor. Y bueno, la última pregunta, y ya vamos a cerrar después de esto. Os recordamos que todos los días vamos a estar aquí a las 10, hora península española, GMT+1, haciendo el boletín diario de noticias sobre la cuestión ucraniana y cómo está evolucionando la guerra. La última pregunta que quería contestar es sobre los chechenos. Hay imágenes que demuestran que los combatientes chechenos están presentes aquí en Hostomel, al noroeste de Kiev. Ya se sabe, hay pruebas, están efectivamente desplegados allí, ahí está contrastado. Y en relación directa con esto, lo que nos preguntáis sobre el supuesto comandante checheno que podría haber sido abatido, no hay pruebas concluyentes y Kadyrov ha publicado un vídeo desmintiéndolo. Puede ser cierto o no, no lo sabemos, por supuesto, también puede ser una propaganda hecha por Kadyrov, pero en este momento no hay ninguna confirmación efectiva del mismo. Bien, una vez dicho esto, vamos a cerrar por hoy. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido a escucharnos. Creo que sois ahora mismo más de 7.000 personas. Muchísimas gracias. Os animamos a que nos sigáis tanto aquí en Twitch para que os salten las alertas de los directos, como en Twitter. Os esperamos mañana en el boletín de mañana, vaya. Y sí, de nuevo también muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito. De verdad, vuestro apoyo nos ayuda muchísimo a llevar adelante este proyecto. Una vez dicho esto, buenas noches, nuevamente muchas gracias y hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana.